Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer desde Ciudadanos una valoración de la actividad parlamentaria llevada a cabo en los últimos días. La primera cosa que deberíamos valorar es la comisión de investigación del asunto Convergencia y Unió del caso Pujol. Como saben todos, compareció últimamente la señora Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partido Popular. Para este grupo, lo más destacado de su comparecencia fue la negativa en redondo a explicar los motivos por los cuales no investigó quiénes eran los autores de las grabaciones. La señora Sánchez Camacho quedó en evidencia en la comparecencia que dijo ella desconocer quién había encargado esas grabaciones. Si lo desconoce y si se siente perjudicada, no se puede comprender por qué la señora Sánchez Camacho no continuó con las acciones judiciales, penales, que hubieran llevado hasta el fin la investigación de quién encargó esas grabaciones y le hubieran permitido saber a ella quién había encargado esas grabaciones, y a todos nosotros, a todas las personas interesadas, a todos los grupos políticos, pues nos habría permitido establecer la verdad judicial hacia este desagradable episodio de la historia política en nuestro país. No habiéndolo aclarado la señora Sánchez Camacho, ante las declaraciones del señor Marco, del presidente de Método 3, en el sentido de que habría sido la propia señora Sánchez Camacho quien se lo encargó, ante el silencio del señor Zaragoza, que en lo que manifestó es que no tenía nada que ver con el encargo de esta grabación. Compareció también la gerente del Partido Socialista, que dijo que no se había producido el pago de este servicio que había efectuado Método 3. Lo que al final sí que queda en evidencia es que se produjo una reunión de la señora Alicia Sánchez Camacho con una señora que tenía información del señor Jordi Pujol Ferrusola, que se tomó notas de todo allí, y que al final nos encontramos ante un caso de espionaje entre partidos políticos y de uso de información secreta o privilegiada por parte de partidos políticos con no sabemos qué fines. Recordemos que en aquella época el Partido Popular tenía un pacto en el Parlamento de Cataluña con Convergencia y Unió, y el conocimiento de estas cuestiones que supo acerca de las ilegalidades que hubiera cometido el señor Jordi Pujol Ferrusola, el conocimiento de estas ilegalidades no fue puesto en conocimiento de los juzgados por parte de la señora Sánchez Camacho. Lo que sí que se quedó claro también, y eso me gustaría remarcarlo, es que de la comparecencia de la señora Victoria Álvarez se dijeron muchas cosas, pero algunas fueron determinantes, como por ejemplo, ella sí que se ratificó en lo que vio, que fue cómo se evadía una cantidad de 400.000 euros, cómo se manejaba dinero de los bancos andorranos, lo cual constituiría seguramente o presuntamente un delito de fraude fiscal o de blanqueo de dinero. Otra conclusión que sacamos de estas comparecencias habidas con respecto al tema de la Camarga es cómo hemos funcionado en Cataluña, el oasis catalán, cómo había conocimiento de cosas, cómo políticos sabían cosas y sin embargo nada se destapaba por intereses políticos, precisamente. Esto es algo que también queda en evidencia, que yo creo que queda en evidencia durante todo el tiempo a lo largo de la comisión de investigación. También tenemos que lamentar respecto a la comisión de investigación que no compareciesen el ministro Montoro, ni el ministro Fernández Díaz, ni tampoco el jefe de gabinete del señor Rajoy, señor Moragas, que se sustrajesen a la acción de esta comisión de investigación. No nos parece
que la excusa de que ellos siguen el control, como miembros del Gobierno de España, siguen el control del Congreso y del Senado, no nos parece excusa en una comisión de investigación que trata sobre la corrupción política. Creemos que deberían haber asistido y enmarcamos esta ausencia también en esa en ese afán por tapar las cosas que tienen los partidos políticos, también el PP involucrado en muchísimos casos de corrupción. Por nuestra parte, en Ciudadanos, vamos a seguir persiguiendo en el ámbito de la Comisión de Investigación las responsabilidades políticas que procedan y aclarando y determinando cuáles han sido las razones de que en Cataluña hayamos padecido una corrupción durante decenios que no se ha destapado hasta últimamente, cuando han empezado a aflorar, ya sin poder ser ocultados, un montón de casos de corrupción por parte de todos los principales partidos políticos que han tenido responsabilidades de gobierno tanto en Cataluña como en España. En cuanto al segundo tema de la actividad parlamentaria, les voy a hablar de dos. Uno era de la comisión de investigación, y el otro es las cuestiones que vamos a llevar a cabo en este pleno, en el próximo pleno. Decirles que la interpelación, tanto la interpelación como la pregunta que formularemos en este pleno, tendrán el foco puesto en la sanidad pública. Para nosotros, el Gobierno catalán está incumpliendo las resoluciones aprobadas por nuestro Parlamento. Está llevando a cabo la venta de datos sanitarios pese a las resoluciones del Parlamento que lo prohíben. Está llevando a cabo las obras del Consorci de Lleida, pese a que el Parlamento le ha instado al Gobierno a que no lo prosiga. Se continúa con la actividad de Barnaclínic sin hacer caso tampoco de las resoluciones del Parlamento. Y por ello, todos estos incumplimientos que afectan gravemente a la calidad del sistema sanitario y que suponen un verdadero cambio de paradigma y una privatización encubierta de nuestro sistema sanitario, es lo que vamos a poner de manifiesto en el pleno que viene, que comienza, como ustedes saben, mañana y prosigue el jueves. Esto en cuanto a la actividad parlamentaria, y ahora entrando a valorar la actualidad política. En general, la comparecencia del portavoz del Gobierno, señor Homs, no nos ha parecido que haya traído temas nuevos, importantes, interesantes para la población. Seguimos a vueltas con las ideas felices del Gobierno en el sentido de la internacionalización del monotema que ocupa a nuestro Gobierno, que es el tema de la independencia y de la imagen internacional de Cataluña. El Gobierno ha dicho que quiere enviar documentos a la Unión Europea, aportaciones sobre la política europea de vecindad. Habrá que recordarle al señor Homs, que estoy seguro de que lo sabe ya, puesto que es licenciado en Derecho, que los mecanismos de comunicación internacional de los Estados siguen unos cauces muy determinados y muy rígidos. A los países internacionalmente les representa su presidente del Gobierno, su jefe de Estado y su ministro de Asuntos Exteriores. Los presidentes de las asambleas, los presidentes de las comunidades autónomas no tienen capacidad de representación internacional. Los cauces de aportaciones que pueda hacer nuestra comunidad autónoma para influir en la Unión Europea, cosa muy deseable y muy conveniente, está muy bien que se quiera hacer, pero deberá hacerse por los cauces establecidos, como en todo el mundo civilizado, siguiendo los cauces establecidos. ¿Y esos cuáles son? Pues el cauce del representante permanente en la Unión Europea. Si por parte de Cataluña, del presidente de la Generalitat, se cree que puede convenirnos establecer algún tipo de aportación sobre las relaciones de vecindad de la Unión Europea, que recordemos que ahora lo que se está determinando es con nuevos países de la Europa del Este.
las aportaciones que Cataluña, una región de un país de la Unión Europea, pueda hacer, deberían hacerse a través de los cauces establecidos en nuestra legislación. Otra cosa es hacer lo contrario a eso, pues es persistir en esta especie de ensoñación o de delirio de grandeza a la que nos tienen acostumbrados nuestros representantes de la Generalitat de Cataluña. Nos abocan al ridículo internacional una vez más. Recordemos que al representante de la Generalitat, que hace poco intentó entrevistarse con los países representados ante la Unión Europea, no le recibió nadie, y pese a eso parece que se pretende dar vuelo en este tipo de comunicados del portavoz a cosas que todos sabemos que no tienen ningún vuelo y que acaban allí donde acaban las palabras y las primeras ruedas de prensa valorativas de estas palabras de nuestro portavoz en el Gobierno. Para Ciudadanos, el proyecto independentista que continúa o que intentan que continúe por parte del Gobierno, aunque esté ya agotado, va a terminar rematado en las urnas, porque la falta de seriedad y la falta de expectativas y la mera continuidad en unas pretensiones que el propio Gobierno sabe agotadas, pues hacen que la población al final sin duda acabará retirando su confianza y penalizando electoralmente al Gobierno de Cataluña. En cuanto a actualidad, a menos que haya otras preguntas que ustedes me formulen, no había otras cuestiones, a nuestro juicio, importantes para valorar en las declaraciones del portavoz del Gobierno. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, les atenderé gustosamente. Ahir Albert Rivera anunciava que Ciutadans portarà a legalitzar la prostitució al programa per les generals. Aquest matí escoltàvem el portaveu Homs precisament dient que això era una ocurrència, que no ho volia valorar. També hem sentit el PSC dient que no vol convertir en un negoci la prostitució, sí protegir les dones i acabar amb les màfies. Com veu Ciutadans aquestes reaccions a la seva proposta? Home, la prostitució, nosaltres sí que pensem que hem d'abordar el tema de la prostitució i debatir-ho i analitzar si d'una vegada per totes aquí a Catalunya i a Espanya convé protegir a les persones i, sens dubte, sense tenir en compte, o sigui, tinguent en compte que no podem deixar a les dones que siguin explotades per màfies, tinguent en compte que les màfies s'han de perseguir, la prostitució en si, com una opció de les dones que puguen exercir privadament, pensem que s'hauria de regular de forma que no suposés un perill i no estigués sostret a l'acció revisora de l'Estat per cuidar de la salut pública i del benestar de les persones que exerceixen aquesta mena d'activitat. Posicionament de Ciutadans respecte a les 3 lleis que es debaten al ple? Quines? Doncs la llei de Parc del Moianès, la doble, de fet són 2 lleis sobre la taxa turística del PSC Iniciativa i la llei per baixar l'IRPF autonòmic del PP. La llei per la baixa, no sé si a la reunió del matí hem tancat encara els posicionaments sobre aquestes 3 lleis, perquè jo m'he hagut d'absentar per la compareixença a la comissió, no, a la ponència de la llei electoral, i precisament d'aquestes 3 lleis que em parla no tinc coneixement de si s'ha tancat el posicionament del partit. Ho sento. Què més?
Precisament ara que has esmentat el tema de la llei electoral, en quin punt es troba i quins són els punts que defensa Ciutadans que no troben consens amb la resta de partits? És que, miri, de moment, a la qüestió capital de la llei electoral, que és el sistema electoral, sembla que no hi ha possibilitat d'acord de moment. I sembla ser que hi ha, per l'altra banda, el que sí que tenim és una pretensió molt clara dels grups que volen tirar endavant aquesta llei, que són Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa. Aquests tres grups estarien disposats a tirar endavant aquesta llei, però sense que hi hagi consens amb el sistema electoral. Per als ciutadans, aquesta és la pedra angular de qualsevol llei electoral. El sistema electoral és el que garanteix la proporcionalitat, per exemple, del vot dels ciutadans, el que el vot d'una persona, una persona, un vot, això, apropar-nos o garantir que estem molt a prop d'aquest principi d'una persona, un vot, per nosaltres és irrenunciable, també per d'altres grups que estan presents a la ponència. I això, aquest principi, ni Convergència i Unió ni Esquerra Republicana ni sembla que de moment Iniciativa estan disposats a canviar l'actual correlació al sistema electoral. També hi ha algunes discrepàncies de moment, però estem encara debatint i avancem amb certa lentitud. Hi ha alguna discrepància sobre... Avui hem parlat, per exemple, del vot anticipat, de com fer-ho, si no fos per mitjà del vot per correu. Voldrien establir alguna mena de sistema de vot anticipat, però encara nosaltres no veiem clar els sistemes que estan proposant. I al final el que sí que sembla és que durant la setmana que ve, estigués com estigués d'avançades les negociacions sobre la llei, sembla que els grups que la volen impulsar estan disposats a tancar un text de qualsevol manera, en qualsevol estat que el tinguem divendres que ve, i a partir d'allí portar-ho a una votació sobre la totalitat del text. A nosaltres això no ens sembla seriós, perquè pensem que ens manquen encara unes quantes sessions de negociació i que amb les presses perquè volen tancar la legislatura abans de temps, segurament acabarem tancant un text en fals i que no té encara la maduresa necessària assolida mitjançant la negociació dels grups. I per això crec que aquest text segurament al final, quan el portem potser a un ple de primers de maig o del mes de maig, segurament no tindrà el necessari suport de tots els grups, com seria desitjable amb una llei electoral. ¿Alguna pregunta més? No? Sí. No sé si podría valorar usted el encuentro ayer entre Mas y Rajoy y si valora que eso es un cambio de tendencia entre las relaciones o entre los dos de gobierno. Yo a estas alturas no creo que existan cambios de tendencias ninguno, porque por parte del gobierno de España pues sabemos que se ha adoptado una posición absolutamente inmóvil, que no se ha movido un ápice desde el principio. Esto nosotros lo valoramos como algo que ciertamente no se pueden hacer según qué concesiones, además a quien no va a estar contento. Lo que pasa es que sí que siempre echamos de menos que luego se haga política y se convenza también a los catalanes, también desde el gobierno de España, del porqué de ciertas posiciones del gobierno de España. Eso sería deseable. Y por parte de Artur Mas, él no tiene otra salida ya ante la cerrazón y el inmovilismo del gobierno de España, justificable jurídicamente, pero políticamente cuestionable en su forma de explicar las cosas. Pues Artur Mas sigue haciendo lo que vemos que ha hecho hoy su portavoz, inventarse cosas
de que si ahora nos vamos a hablar de las relacions de veïnatge amb la Unió Europea y de esta forma pues parece que se va mareando la perdiz y prolongando el tiempo. Nosotros estos encuentros no les damos ningún tipo de virtualidad, no tienen consecuencia política ninguna, las posiciones permanecen donde estaban. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.